Hola chicos, muy buenos días. Yo soy el ingeniero José Atonalcin Maldonado Ortiz. Bienvenidos a esta clase de bases de datos distribuidas, donde el día de hoy veremos el tema arquitectura de bases de datos distribuidas. Antes de iniciar con la estructura de la base de datos distribuida, es importante conocer qué es el estándar ANSI Spark y cuál es su objetivo. El objetivo principal de la arquitectura ANSI Spark es definir un sistema gestor de base de datos con el máximo grado de independencia, separando las aplicaciones de usuario y la base de datos física. La mayoría de los sistemas de manejo de bases de datos actuales se encuentran basados en esta arquitectura. Veamos cómo se divide el modelo ANSI Spark. Tenemos tres niveles: nivel físico, nivel conceptual o lógico y el nivel externo. En el nivel físico se describe cómo los datos se almacenan físicamente en la base de datos y el hardware utilizado para este proceso. Dentro del nivel conceptual o lógico se describe cómo se encuentran organizadas y relacionadas entre sí cada una de las tablas de la base de datos. En este nivel es donde opera el administrador de la base de datos y es el único lugar en el que se tiene una visión global de la misma. Esta es independiente del hardware. Esta organización y sus relaciones surgen de un esquema conceptual que muestra una representación gráfica de la estructura de la base de datos. Y este esquema es generalmente almacenado en un diccionario de datos. Por último, tenemos el nivel externo. A través de este, los usuarios pueden visualizar una parte de la base de datos en particular, y es la única a la cual tienen acceso los usuarios finales y programadores. Es importante saber que este nivel permite crear una o muchas vistas de datos, según las necesidades de los usuarios y los permisos que estos tengan. El problema es que no existe una arquitectura equivalente que sirva como estándar para los sistemas de manejo de base de datos distribuida. Para definir un esquema de estandarización en base de datos distribuidas, se debe definir un modelo de referencia que sirva como marco de trabajo conceptual. El propósito es dividir el trabajo de estandarización en piezas manejables y mostrar a un nivel general cómo esas piezas se relacionan unas con otras. Un marco de trabajo es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para solucionar una problemática en particular y usarlo como referencia para resolver nuevos problemas de índole similar. En base de datos distribuidas, se utilizan tres marcos de trabajo para la construcción. El primero es basado en componentes. En este, se definen los diferentes componentes del sistema a utilizar y las relaciones entre ellas. Y cada componente proporciona alguna funcionalidad al sistema manejador de base de datos. El segundo es basado en funciones. En este se identifican primero los diferentes tipos de usuarios junto con la funcionalidad que el sistema ofrecerá en cada una de las clases. El tercero es basado en datos. En este se identifican los diferentes tipos de descripción de datos y se especifica en un marco de trabajo arquitectural el cual define las unidades funcionales que realizarán y o usarán los datos de acuerdo a las diferentes vistas planteadas en el modelo ANSI Spark. La clasificación funcional no es otra cosa más que la agrupación de conceptos y funciones generales
con una serie de procesos concretos dentro de una estructura jerárquica y lógica. Desde el punto de vista de los sistemas de datos distribuidos, estos están divididos en dos clases separadas, basados en dos filosofías totalmente diferentes y diseñados para satisfacer necesidades diferentes. El primero es el sistema de manejo de bases de datos distribuidos homogéneos. Esta estructura se caracteriza porque las bases de datos, a pesar de encontrarse en lugares diferentes geográficamente, todas trabajan con el mismo manejador de base de datos, por lo que en esta clasificación no existen usuarios locales y todos accesan a la base de datos a través de una interfaz global, mejor conocida como procesador de datos. Este procesador de datos está compuesto por tres partes: un procesador de consultas, un manejador de recuperación de fallas y un procesador de soporte para tiempo de ejecución. Por el otro lado, tenemos los sistemas de manejo de base de datos distribuidos heterogéneos. Los sistemas heterogéneos se caracterizan por manejar diferentes sistemas manejadores de base de datos en cada uno de los nodos locales. Y la integración de todos estos se hace mediante un subsistema de software. En este esquema existen usuarios locales y usuarios globales. Es importante saber que por cada nodo existe un procesador de datos encargado de gestionar a los usuarios. En este modelo se utiliza un diccionario de datos global y el sistema de manejo de multibase de datos consiste en cuatro partes: un manejador de la interfaz con el usuario global, un controlador semántico de datos, un optimizador de consultas y un supervisor de la ejecución global. Para soportar los aspectos de distribución, se requiere agregar dos niveles a la arquitectura ANSI Spark. Dentro del sistema de base de datos distribuidas existe el esquema conceptual o global que habíamos visto anteriormente, y a este se añade un esquema de fragmentación que se encarga de describir la forma en la que las relaciones globales se dividirán entre las bases de datos locales. Por otro lado, el esquema de asignamiento, donde este se va a encargar de especificar el lugar en el que cada fragmento será almacenado. Existen una serie de problemáticas en los sistemas administradores de bases de datos distribuidas, y estos son tres. 1. ¿Cómo distribuimos la base de datos? Esto hace referencia a cómo se deben de distribuir cada uno de los datos en las diferentes ubicaciones geográficas. La distribución de los datos será replicada o no replicada. O sea, si existirá una copia de la base de datos en cada una de las ubicaciones geográficas o solamente existirá una parte de ellas. ¿Cómo administramos el diccionario de datos? Esta pregunta viene relacionada con la anterior, ya que a partir de entender cómo será la distribución de datos, necesitamos saber cómo organizaremos y en dónde colocaremos cada una de las tablas correspondientes para que puedan ser accedidas de forma más fácil. Dentro del procesamiento de consultas, tenemos los problemas de optimización, ya que al hacer una consulta muy grande, esta puede costar muchos recursos. ¿Cómo optimizamos el costo de la transmisión de datos y el procesamiento local?
La conversión de transacciones de usuario de instrucciones. La conversión de transacciones de usuario de instrucciones de manipulación de datos. Ya que al tener sistemas homogéneos o heterogéneos, se tiene que realizar una consulta específica dependiendo del sistema manejador de la base de datos que esté utilizando cada nodo. El proceso de optimización de consultas necesita ser distribuido y este consta de dos fases ya mencionadas anteriormente. Primero, dentro de la optimización global, debemos tomar en cuenta los medios de transmisión y la distribución de cada una de las subconsultas a los diferentes gestores de base de datos. Y por el otro lado, la optimización local, que nos va a permitir tener acceso al disco, manipulación de memoria y el uso de índices para la recuperación de información. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.